Recuerden que hoy tenemos la segunda parte del mensaje que comenzamos a compartir el sábado pasado, que lleva por título El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual, parte 2. Hoy sería parte 2. Posiblemente dejaremos aún una tercera parte, posiblemente, porque no sé si voy a alcanzar a desarrollar todo el mensaje, porque la verdad que es bastante complejo, entonces vamos a ir desarrollándolo poco a poco, y si tenemos que terminarlo el próximo fin de semana, lo haremos, ¿sí? Con la ayuda del Señor. Bien, en primer lugar, me gustaría que leamos, por favor, vamos a leer 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 15, y luego capítulo 3, versículo 1. Ahí nomás están seguiditos los textos. Bien, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra del Señor de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? El hombre natural. ¿Por qué? Porque para él, dice el texto, para él le son locura y no las puede entender. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, lo primero que encontramos aquí es al hombre natural. Ahora escuche con atención lo siguiente. Dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, en estos dos versículos ya encontramos al hombre natural por un lado y al hombre espiritual por el otro. Ahora vamos al capítulo 3, ahí nomás salte un versículo de por medio nada más. Capítulo 3, verso 1, dice, de manera que yo, dice el apóstol Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Bien, estas son las tres categorías que vimos el sábado pasado, ¿sí? Leí simplemente los textos para que recordáramos que el sábado pasado vimos claramente estas tres categorías de hombres. Entiéndase, cuando dice hombre, la Biblia está hablando de manera genérica, es decir, incluyendo varón y mujer, ¿sí? Entonces, existe el hombre natural, según los textos que leíamos, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre natural es la persona que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor, no ha entregado ni rendido su vida a Cristo. Si ponemos la figurita esta que poníamos el sábado pasado, donde aparecían las sillas, ¿sí? Como si fuese un trono, ahí vamos a ver precisamente cómo el hombre natural es aquel que está sentado él solo sobre la silla, es el primer círculo azul que aparece en la pantalla. El hombre natural es el que está sentado sobre el trono de su vida, y la cruz está fuera del círculo que tiene que ver con su vida. Fíjense que hay una cruz al costado del círculo azul. Eso quiere decir entonces que este hombre natural no tiene en su vida a Cristo, no incluye en su vida a Cristo, es un hombre que vive bajo el gobierno de sus pasiones naturales, carnales 100%, ¿sí? Ese es el hombre de mundo, como se le suele decir, la persona mundana o el inconverso. Muy bien, y en el segundo círculo azul encontramos al carnal. Abajo está la cita bíblica que yo acabo de leer, y en el círculo azul ahora vemos que Cristo está incluido, Cristo está representado por esa cruz y está incluido en el círculo azul. Cristo está dentro del círculo ahora, es decir, que esta persona ha incluido a Cristo dentro de su vida, pero todavía el yo está sentado en el trono de su vida. Es decir, esa persona ha reconocido sus pecados, ha creído en el Señor Jesucristo, ha recibido el beneficio del perdón de sus pecados, pero todavía su vida no se ha santificado, todavía no ha entrado en el proceso de santificación, y él está
gobernando su vida como mejor le parece. Eso no quiere decir que sea ni malo ni bueno, o sea, no quiere decir que sea una persona malintencionada, sino que simplemente todavía ignora, porque es nuevito, es recién nacido en el Señor, y todavía ignora como carnal, como niño, como dijo el apóstol Pablo en el texto que leíamos, como un niño, ignora todavía cómo tiene que moverse de forma madura y vivir la vida cristiana de forma madura. No así el hombre espiritual. El hombre espiritual es el que vemos ahora en el círculo azul del lado derecho, donde vemos al yo que está al pie del trono, ha abdicado del trono de su vida y ha puesto a reinar sobre ese trono a Cristo Jesús. Cristo ahora es el Señor, Cristo ahora es el Rey, Cristo es el jefe, Cristo es el amo, Cristo es quien gobierna, quien dirige, quien conduce, quien lleva esa vida adelante en la voluntad de Dios. Amén. Gracias por la placa. Muy bien, entonces, la pregunta que nos había quedado el sábado pasado, hermanos, como título, les dije, vamos a usarlo como título de la segunda parte de este mensaje, era una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser un hombre espiritual? Eso fue lo que nos terminó interesando, porque ya nos pudimos identificar si somos naturales, carnales o espirituales. Y vimos el sábado pasado que ser naturales no somos ninguno de nosotros, porque todos los que estamos aquí, si hemos manifestado nuestra fe en el Señor Jesucristo, hemos pedido perdón por nuestros pecados, hemos dado lugar en nuestra vida a Cristo, eso quiere decir entonces que el Señor entró en nuestra vida, entró en el círculo de nuestra vida, pero aún todavía no se ha sentado en el trono de nuestro corazón y todavía no está siendo el que rige, el que gobierna, el que administra, el que conduce, el que dirige nuestra vida. Todavía estamos siendo nosotros mismos y desde nuestra infancia espiritual, siendo muy ignorantes de todas las cosas espirituales que vienen por delante en nuestra vida, en Cristo, pues somos niños carnales y dice el apóstol Pablo que aquellos que se manifiestan como niños son tales porque tienen cosas de niños, como disensiones, pleitos, peleas, celos, iras, contiendas, chismes, cosas carnales, todo lo que tenga que ver con las obras de la carne que podemos leer detalladamente en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 20 en adelante. Allí podemos leer detalladamente las obras de la carne, como también el fruto del Espíritu. Ahí se puede ver en este contraste que leemos en Gálatas 5, vamos a ver rápidamente ese texto, porque no lo tengo aquí en la placa para compartírselos. Vamos a leer Gálatas capítulo 5 y vamos a ir al versículo, vamos a leer desde el 19. Versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, o estas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto para, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, Pablo le hace este alcance de información a los hermanos de Galacia, de la ciudad de Galacia, ¿sí? A la iglesia de la ciudad de Galacia, les informa esto Pablo en esta carta, por inspiración del Espíritu Santo, obviamente, y les dice, ustedes están poniendo en peligro su vida. Si ustedes practican estas cosas, les está advirtiendo, si ustedes practican estas cosas, ¿qué va a suceder? No heredarán el reino de Dios. Ay, pastor, pero ¿cómo es eso? ¿No es que la salvación no se pierde? Bueno, yo me he cansado de decirles a ustedes que la Biblia está llena de textos y textos y textos que nos enseñan que en realidad la salvación no se pierde, sino que usted la rechaza. Somos nosotros los que rechazamos la salvación cuando pecamos deliberadamente, como dice Hebreos 10:26. Anote rápidamente los textos, así después los lee y los verifica. Hebreos 10:26 en adelante dice exactamente que aquel que después de haber conocido la verdad y comienza deliberadamente a practicar pecado, tal persona pone en riesgo su salvación porque pisotea la sangre del Cordero, resiste al Espíritu de gracia y finalmente retrocede en la fe. Esa persona que retrocede en la fe, dice el último versículo del capítulo 10 de Hebreos, dice el último versículo que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, sino que perseveramos en la fe. ¿Para qué? Para que el alma persevere junto con nosotros hasta el fin, con salvación en nuestra vida. Entonces,
El texto bíblico es muy claro. Pablo le está diciendo a la iglesia, iglesia amada, hermanos amados, les está diciendo, si ustedes practican estas cosas, no heredarán el reino de los cielos, no se engañen, dice Pablo claramente. Ahora, dice practicar. Recuerdan que eso también en alguna prédica lo hemos detallado, ¿sí? Primera de Juan 5, versículo 18. Allí dice claramente, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, que aquellos que han nacido de Dios no practican el pecado, no practican el pecado. Y aquellos que no practican el pecado son guardados por el Señor Jesucristo y el maligno no los toca, ¿sí? Entonces, usted se tiene que preguntar, si está siendo tocado por el maligno, si el maligno te está dañando, si el maligno te está haciendo daño, si está llegando a afectar tu vida destructivamente, pues entonces te tienes que preguntar, ¿qué está pasando en ti? Posiblemente estés practicando un pecado y estás abriendo puertas para que el enemigo pueda lograr hacer esto. Ahora, ahí es cuando muchos se confunden pensando que practicar un pecado tiene que ser un pecado grosero, por ejemplo, ¿sí? Un pecado grosero. ¿Qué pecado sería grosero? Los pecados que generalmente son públicos y son escandalosos. ¿Qué pecados son escandalosos públicamente? Un adulterio, no sé, qué sé yo, que un pastor se vuelva al mundo homosexual o se transforme en homosexual después que se lo encuentre con una pareja masculina, cosas así que son así como escandalosas, como cosas muy groseras, pecados públicos muy groseros, muy escandalosos. Sin embargo, podemos ver en el caso de Judas, claramente, Judas Iscariote, cómo él durante 3 años llevó a cabo un pecado que fue inconfeso, nunca lo confesó, jamás lo confesó y jamás se arrepintió de ese pecado. Y ese pecado no parecía escandaloso, pues no dañaba a nadie, a ningún tercero, ni nadie sabía de eso, por lo tanto no tenía nada de escandaloso ese pecado. ¿Qué era lo que Judas hacía? Extraía de la bolsa dinero. ¿De qué bolsa? De la bolsa que se le había confiado a él. A él se le había confiado la contabilidad del ministerio de Jesús, la tesorería del ministerio de Jesús, y él día tras día dice que extraía dinero de la bolsa, de manera que nadie lo sabía. Y ese pecado lo lleva a cabo durante 3 años, de manera inconfesa. Nunca lo reconoció, nunca se arrepintió, siempre lo llevó a cabo. ¿Y en qué se basaba ese pecado? Pues precisamente en el amor al dinero. Y la palabra de Dios dice que el amor al dinero es avaricia y que la avaricia, dice el libro de Colosenses, es idolatría. ¿Se dan cuenta cómo una cosa va llevando a la otra? Una cosa va desatando otra, y se van abriendo puertas y puertas y puertas. Ahora, ¿llegaron a ser graves las puertas que el amor al dinero abrió en el corazón de Judas? ¿Qué tan graves llegaron a ser? Pues fueron tan graves que por ese amor al dinero, en el último momento del ministerio de Jesús, se atrevió este varón a vender a Jesús, a venderlo por 30 piezas de plata. Lo vendió. No solo lo traicionó, porque muchas veces se habla de la traición de Judas. No. Él no solo lo traicionó, él lo vendió por ese precio. Lo vendió a Jesús, a su amigo. ¿Te das cuenta qué terrible, qué grave que es cuando uno lleva a cabo una práctica pecaminosa, por más oculta que la lleves, por más tapada que la tengas? A Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Dios ve todas las cosas y Dios sacará a público la iniquidad cuando llegue el momento de ser necesario hacerlo. Dios lo hará, ¿sí? Entonces, Judas en ese momento, por amor al dinero, no le fue suficiente comprarse un campo, porque con ese dinero que robó durante 3 años, él se compró un campo, dice la palabra del Señor, y encima de esto luego quiso quedarse con 30 pies. Un negocio redondo iba a ser Judas, por haber estado 3 años con Jesús. Se iba a quedar con un campo y 30 piezas de plata, o sea, significaba esto muchísimo dinero en aquel entonces también. Entonces, 30 piezas de plata más un campo era el pago por la iniquidad, ¿sí?, de Judas. Bien, ¿qué sucedió después? Cuando Judas ve a Jesús resucitado, ¿me están escuchando? ¿Sí? Yo sé que a algunos les hace ruido porque en las películas de Hollywood siempre se ha mostrado a Judas que se ahorcó después que entregó a Jesús, pero la Biblia no dice eso. Lea 1 Corintios 15 y ahí va a encontrar usted que Jesús se le apareció a los 12 discípulos resucitados. Cuando Jesús resucita se le aparece a Judas también.
Judas, viendo a Jesús resucitado, en vez de pedir perdón, en vez de arrepentirse de su pecado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Judas en ese momento? Encima se autocondenó. O sea, amó el dinero, fue avariento, fue idólatra, fue traidor, vendió a Jesús y encima se autocondenó. Y por la autocondenación fue que se suicidó. Fíjense la cantidad de cosas que se fueron desencadenando en la vida de este varón por causa de haber comenzado un día a sacar una monedita del bolso de la tesorería. ¿Te das cuenta cómo a veces nosotros los seres humanos minimizamos el pecado y resulta que la práctica del pecado puede abrir un portón tan peligroso que puede terminar siendo autodestructivo? ¿Te puedes terminar matando a ti mismo por causa de abrir las puertas del pecado? ¿Parece exagerado? Bueno, está escrito en la Biblia. Es un hecho bíblico que quedó escrito para nosotros, para que lo analicemos, ¿sí? Y tomemos conciencia de la gravedad que tiene esta situación. Eso es lo que hace el niño espiritual. ¿Por qué estoy desarrollando esto a partir del caso de Judas? Porque eso es lo que hace el niño espiritual. El niño espiritual es carnal y el carnal peca. Y peca de cualquiera de estas cosas que acabamos de leer en el libro de Gálatas capítulo 5, versos 19 y 20. Ahora, fíjense lo que dice el 22, hablando del hombre espiritual. Dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el hombre espiritual, la persona que ha desarrollado todas esas cosas que tienen que ver con el fruto de la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Amén. Entonces, nosotros tenemos que reconocernos, ser serios en esto y ser honestos en esto. Mirarnos al espejo de la palabra, mirarnos en la Biblia, en la palabra de Dios como si fuese un espejo y reconocer qué somos. Si somos hombre natural, carnal o espiritual. ¿Por qué es importante eso? Porque si me identifico como carnal, ya no como natural, es importantísimo saber que soy carnal porque el que es carnal es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Esto es muy importante que lo entienda el que es carnal. Como carnal, aún así, somos hijos de Dios. No así el hombre natural. El hombre natural todavía está en el reino animal. Nosotros somos los que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas o del reino animal al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz, dice la palabra. Entonces, seremos carnales, pero somos hijos de Dios. No somos personas naturales que no tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué significa que tenemos al Espíritu Santo? Pues que al ser carnales y darnos cuenta que lo somos, ¿sí? Somos conscientes de que lo somos. ¿Y por qué somos conscientes de que lo somos? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Quién es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio? Dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo. Juan capítulo 16, Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, iba a hacer esa tarea. Pero además Jesús dijo que el Espíritu Santo, además de convencernos de nuestro estado espiritual, ¿sí? De que soy carnal o soy espiritual, además de eso, el Espíritu Santo, además de eso, me iba a guiar a toda verdad y justicia. Y guiarme en la verdad significa que me guiaría en su palabra. Entonces, si yo me doy cuenta que soy carnal, pero además me doy cuenta que soy hijo de Dios, ya sé que soy hijo de Dios, con toda la carnalidad que tengo encima, no importa, soy hijo de Dios, eso significa que el Espíritu Santo de Dios está a mi favor. Él quiere asociarse a esta causa de mi vida, de transformación de mi vida. Él quiere estar a mi favor con su gracia, con su poder, actuando en mi vida para poder librarme de las cadenas del pecado, las malas prácticas, los vicios y esas cadenas que me tienen atados en las emociones, en el alma, en los pensamientos. Todo eso es obra del Espíritu Santo de Dios que opera sobre mi vida convenciéndome de pecado y guiándome a toda verdad y a toda justicia. Bien, ahora, ¿cuál es el problema que se le suscita al carnal? Que cuando el carnal es demasiado carnal, por más hijo de Dios que sea, suele ser orgulloso, ¿sí? El carnal orgulloso tiene un problema, que no puede reconocer sus errores, que aunque los reconozca, aunque entienda que tiene tales cosas, luego dice, bueno, pero yo soy así, a mí nadie me cambia.
yo soy así, yo nací así. Y eso es una mentira. Nosotros somos una construcción. Nos hemos ido construyendo a lo largo de la vida. ¿Vieron que esto está muy de moda hoy en día en ciertos ámbitos sociales, que se habla de la construcción y la deconstrucción? De cómo las personas se tienen que deconstruir porque ya no estamos viviendo los tiempos de hace 30, 40, 50 años atrás, y hoy la sociedad tiene que cambiar ciertos puntos de vista de ciertas cosas y ser más tolerante, ser más sensible o empática con ciertas cosas que se practican en la sociedad. Bien, eso está bien si se hace para la construcción de una nueva vida, pero no para deconstruir para destruir una vida, que es lo que está pasando hoy en día, lamentablemente. Hoy en día hay gente que se ha ido deconstruyendo del machismo, por ejemplo, ¿sí? Y se ha ido a otros extremos que son destructivos. Entonces, no es la idea de lo que nos enseña la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, si bien nos deconstruye y nos hace nuevos, porque nos hace nuevas criaturas, es para ser alguien mejor, no para destruirnos, sino para construirnos nuevamente como nuevas criaturas en Cristo Jesús con una nueva naturaleza. Por lo tanto, si yo digo que este es mi techo, que yo de ahí no paso, porque eso es lo que soy, así nací, y nadie me cambia, ¿cuál es el problema de eso? Por más hijo de Dios que seamos, pues si tú te quedas en esa estación, como carnal, tú puedes terminar en esa categoría que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, versículo 21, cuando dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es lo mismo que dice Hebreos 10:26. El que una vez que conoció la verdad sigue pecando deliberadamente, pues tal persona no piense que heredará el reino de Dios. O sea, te lo advierte una y otra vez la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se pierde la salvación, porque te descuidaste y de pronto se te cayó la salvación por ahí cuando ibas caminando por la vereda de una calle. No, no es así, no es que se pierde la salvación de esa manera. Dice claramente el texto de Hebreos 10:26 que es porque nosotros rechazamos deliberadamente al Señor, al Salvador de nuestras vidas, pecando deliberadamente. Entonces, si tú te quedas viviendo en esa posición, te puedes transformar en un carnal que termina siendo un apóstata. Así es como se llama aquellas personas, entran en esa categoría de apóstata, las personas que una vez que conocieron la verdad, la niegan. Una vez que tuvieron a Cristo en su vida, lo echan fuera, lo sacan de su vida, lo rechazan al Señor. Esas personas son las que están en grave peligro. No es que está en peligro el carnal, no, el carnal no está en peligro. El carnal será niño en Cristo, hay muchas cosas que todavía no entiende, pero si tiene el anhelo y el deseo natural, como lo tiene un niño, ¿vieron los niños cuando se miden ellos, cuando son chiquitos y se van midiendo, se ponen en una pared, por ejemplo, y se hacen una marca en la pared, y después a los 2 o 3 días van y se marcan de nuevo a ver si crecieron un poco, están como ansiosos por crecer, quieren ser grandes, quieren crecer, tienen el anhelo natural de crecer, de desarrollarse físicamente, no hayan la hora de cumplir 10 años, de cumplir 15, de cumplir 20. ¿Sí? Después que cumplen los 20 nos empezamos a preguntar para qué estaba tan apurado, ¿no? Pero bueno, esa es la vida natural, así es como funcionamos naturalmente cuando somos niños. De la misma manera, esa misma intencionalidad, deseo y anhelo debería estar también en el área espiritual, en el cuerpo espiritual. Deberíamos desear crecer, deberíamos desear desarrollarnos, deberíamos desear estar cada día más altos en Cristo Jesús, parecernos cada día más a Jesús. Eso es lo que nos hace a nosotros hombres espirituales. Entonces, ¿qué debo hacer para ser un hombre espiritual? Ya que entendemos que ese es el fin que el Señor espera de nosotros, que crezcamos, que maduremos, que nos transformemos de carnales a espirituales, es importante hacerse esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser un hombre espiritual? Para comprender detalladamente cómo ser un hombre espiritual, primero vamos a profundizar qué es ser un hombre espiritual, ¿sí? Porque todavía no tenemos mayor profundidad sobre eso. El sábado pasado entendíamos solamente 3 cosas: que el hombre espiritual era un hombre guiado por el Espíritu, que el hombre espiritual era una persona con deseos de las cosas del reino de Dios, de las cosas espirituales, y que el hombre espiritual era un hombre que tenía tendencia hacia la santidad.
Bien, pero eran tres cosas así que era para ver la diferencia entre los naturales, carnales y espirituales. Pero ahora sí vamos a entrar en profundidad sobre este tema. ¿Por qué? Porque si yo no tengo mayor claridad sobre qué es un hombre espiritual, pues entonces, ¿por qué yo quisiera hacer algo que no sé de qué se trata? ¿Sí? Entonces, primero entendamos de qué se trata ser un hombre espiritual para realmente estar convencido que es eso lo que yo quiero ser. ¿Se entiende ahí? Bien. Un hombre espiritual, entonces, desde una perspectiva bíblica, refleja ciertas características que demuestran su relación íntima con Dios y su crecimiento en la fe. Refleja ciertas características que demuestran su relación íntima con Dios y su crecimiento en la fe. Algunas de estas cualidades incluyen, número uno, que el hombre espiritual busca la comunión constante con Dios. Esta es una de las cosas más distintivas que tiene el hombre espiritual. No así el carnal. El carnal es inconstante. Es inconstante. Un día quiere ser espiritual y parece que va a explotar de espiritualidad, pero al otro día otra vez huele a carne, ¿sí? O sea, otra vez entra en la misma situación anterior, cae en la misma situación, en la misma circunstancia anterior de carnalidad y pierde otra vez el rumbo. Así va a estar el hombre carnal, pero mientras se mantenga con el deseo de crecer, obviamente el Espíritu Santo va a ir llevándolo de menos a más y lo va a ir llevando en el camino del crecimiento y del desarrollo de la inteligencia espiritual en su vida. Entonces, el hombre espiritual, para que empecemos a entender las características que tiene, es alguien que busca constantemente tener esa comunión con Dios. Nutre su relación con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios y la meditación profunda de las Escrituras, y tiempo a solas con Dios. Cuando tú tienes intimidad con una persona, intimidad no se relaciona con una relación pública. O sea, tú no puedes tener intimidad con alguien delante de 100 personas. Eso sería una cosa extraña, ¿sí? La intimidad con el Señor es solo con Él, pasar tiempo a solas con Dios, aprender a potenciar tu soledad. ¿Cuántas personas a veces no saben qué hacer con su soledad y prenden la televisión y buscan las redes sociales y leen un libro y ponen música y no hay caso, no pueden llenar ese vacío que tienen en su corazón? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está guiando a usar bien ese tiempo de soledad para que tengas una relación fluida con tu Dios. Es el tiempo de estar delante del Señor en oración, en meditación de las Escrituras, de la palabra del Señor, para que tu vida vaya de menos a más. Fíjense lo que dice Salmo 1:2. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Eso está hablando de un hombre espiritual. En la TLA dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Dios bendice a los que aman su palabra. ¿Sí? Si tú pasas tiempo con el Señor, si tú pasas tiempo con su palabra, el bendecido vas a ser tú, dice. Tú vas a ser el bendecido. Y más adelante en el versículo 3 del Salmo, que no está aquí en la placa, en el versículo 3 del Salmo, dice que aquella persona es semejante a un árbol que está plantado junto a las corrientes del río y todo lo que hace prosperará. Su fruto llegará a su tiempo y su hoja no caerá y todo lo que haga prosperará. O sea, va de menos a más. Es una persona que fructifica, es una persona que no está estática en una posición autodestructiva, sino que es una posición que va creciendo y mostrando frutos dignos de ¿qué cosa? De arrepentimiento, de santificación y de proclamación del Evangelio. Esos son los 3 niveles de fruto que se espera que dé un cristiano según Juan capítulo 15. Amén. Número 2, el hombre espiritual es guiado por el Espíritu Santo. El hombre espiritual no es guiado por las pasiones de su carne. El hombre espiritual no es gobernado por los desórdenes que tiene su carne, su mente y sus emociones, sino que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo son los hijos de Dios? ¿O quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. El hombre espiritual ha logrado tener esta comunión que decíamos anteriormente tan profundamente desarrollada con el Espíritu Santo que ahora el Espíritu Santo es quien gobierna, quien dirige, quien conduce, como dice Romanos 8:14. El Espíritu Santo es quien conduce, quien guía al que es
hijo de Dios. Ya no está siendo llevado por los impulsos de la carne, no está siendo llevado por sus deseos personales, ¿sí? Hay personas, hermanos queridos, que pierden tanto tiempo, haciendo cosas que les parecen que hasta que son buenas y les parece hasta que son de Dios. Y son notablemente carnales, porque las motivaciones son carnales. Hay gente que quiere meterse, no sé, en un proyecto laboral, por ejemplo, ¿sí? Y cuando uno honestamente pone en la balanza qué motiva ese proyecto y si ese proyecto es carnal, 100% carnal, basado en la vanidad, basado en el amor al dinero, basado en el querer alcanzar metas exitosas sin mayor esfuerzo, siendo perezosos y siendo descuidados. O sea, no hay un trabajo de construcción de carácter para poder llevar a cabo ese emprendimiento o esa situación con una motivación sana, santa, justa, pues entonces esas cosas luego fracasan y las personas se preguntan, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué eso lo hiciste tú solito? Tú te dejaste guiar por tu propia prudencia. La palabra de Dios dice claramente que no debemos dejarnos guiar por nuestra propia prudencia, sino que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque nuestra prudencia a nosotros nos parece prudente, pero ante la altura de los pensamientos de Dios, ante la supremacía de los pensamientos altísimos de Dios, nuestra prudencia es tan carnal, es tan terrenal, es tan diabólica a veces, tan traidora, ¿sí?, que nos termina traicionando a nosotros mismos. Por eso es importante no creer ni siquiera en nuestro propio corazón. ¿Acaso hay algo más engañoso, perverso que el corazón, dice la palabra de Dios? Entonces tengamos cuidado. ¿Qué nos está guiando en nuestra vida? ¿Qué está conduciendo nuestros pensamientos y emociones? ¿Estamos santificando nuestras emociones y motivaciones? ¿Estamos yendo a la oración? Como dice lo que decíamos, lo que leíamos anteriormente, medito en las Escrituras. ¿Tengo una palabra de Dios clara que me dirige y me conduce? Estos días atrás veía cómo un, entre comillas, profeta le profetizaba a una persona que se tenía que casar con esta otra persona. ¿Ustedes se imaginan el desastre que puede causar eso? Ahora, lo peor de todo no es eso solamente, sino que hay una cantidad de cristianos en este momento que andan detrás de estas personas que les quieren profetizar el futuro y les quieren indicar cómo conducirse en la vida, con quién casarse y cosas como estas, y el Señor no está allí y producen unos desastres descomunales. Así como escuché eso, escuché el testimonio de una persona, hace también un tiempo atrás, esto fue ya hace unos meses, escucho un varón enojadísimo dando testimonio de que si él encontrara, en algún momento se cruzara en la calle con la persona que le profetizó que tenía que casarse con la persona que se casó finalmente, lo patearía en la cabeza. Imagínense escuchar ese testimonio. En la iglesia estaba contando eso. En la iglesia, ¿sí?, delante de los hermanos, dando testimonio de eso, de la rabia que tenía, de la bronca que tenía, porque a él le habían hecho creer que esa era la manera de ser guiado. Entonces él no solamente fue mal formado y mal enseñado, sino que además vino un falso profeta y lo guió al desastre en su vida. Y ahora, encima, estaba lleno de rabia y amargura porque se había tenido que divorciar y si lo encontraba el profeta le pateaba la cabeza. Tremendo testimonio, el hermanito. Pero bueno, ahí está. Esas son las realidades en que se caen, cuando cae el carnal cae en esas cosas, porque es más fácil, ¿sí?, es cambiar el horóscopo o al adivino por el profeta. Es ni más ni menos que eso. Hermanos queridos, la palabra de Dios es muy clara. El apóstol Pedro dice, no hay palabra profética más segura que esta, la palabra del Señor, la Escritura. Lo que Dios ha dejado establecido en su palabra es lo más seguro a lo cual nosotros hacemos bien en estar tomados firmemente de ella como un ancla que nos dejará inconmovibles en Cristo, ¿sí?, y no nos moverá de la voluntad de Dios. Entonces, amados míos, tengamos cuidado con estas cosas, no seamos carnales, seamos espirituales, no seamos niños, seamos maduros, dice el apóstol Pablo. Seamos maduros. Busquemos en el Señor y en su palabra, meditemos en ella de día y de noche, y entonces Dios bendecirá tu vida y todo te saldrá bien y serás prosperado. Eso promete el Salmo 1, verso 1 al 3. Y Romanos 8, 13 y 14 nos dice claramente que nuestra manera de vencer la carnalidad
es precisamente el Espíritu Santo en nosotros, actuando con su gracia en nuestra vida y dejándonos nosotros guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a colocar a ti esos cabezales que le ponen a los caballos, esas mordazas que le ponen a los caballos con cueros y con metales en el hocico para poder llevarlo a la derecha o a la izquierda. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo te convence de pecado, pero el que se tiene que arrepentir eres tú. Él viene y me convence, ok, pero no me obliga a arrepentirme. Él me convence de pecado y el que me tengo que arrepentir soy yo. Yo soy responsable de eso. Por eso Jesús reclamaba en su primer mensaje a Israel, él reclamaba el arrepentimiento de Israel. Jesús en su primer mensaje público decía, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces es mi responsabilidad. Yo debo reconocer que soy pecador, que debo arrepentirme y que quiero dejarme guiar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Número 3. El hombre espiritual, como leíamos recién en Gálatas 5:22 y 23, el hombre espiritual es una persona que produce el fruto del Espíritu en su vida. No lo produce en el sentido de que él es el productor o el originador, sino que lo produce porque lo permite. Se produce el Espíritu Santo en nosotros porque nosotros lo permitimos. Esto parece un poco soberbio lo que estoy diciendo, pero más adelante vamos a citar un texto que nos va a decir claramente esto. Gálatas 5:22-23 dice que el fruto del Espíritu, como leíamos recién, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Vamos a leer los primeros 3. Amor, gozo, paz y paciencia. ¿Cómo estamos con eso? Dijimos que vamos a hacer de la palabra un espejo. Entonces, ahora mismo, confrontémonos con esta parte del texto bíblico. ¿Cómo está mi termómetro de amor? ¿Cómo está el termómetro de gozo, de paz? ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo está el nivel de paciencia en nuestra vida? No quiere decir que no tengamos nada o que lo tengamos todo. No estamos hablando de extremos, ¿sí? No estamos hablando de que podemos tener todo el amor o nada de amor. No, posiblemente tengamos algo de amor, que se está desarrollando el amor todavía en nuestra vida y estamos creciendo en ese amor, ¿sí? El amor va creciendo en nosotros. Lo importante es analizarnos si realmente ese amor está presente. ¿El amor de Dios está en nuestro corazón? ¿Estamos aprendiendo a perdonar cosas que antes no podríamos perdonar bajo ninguna circunstancia? ¿Estamos aprendiendo a soportar a nuestros hermanos en amor? ¿Vieron que la palabra de Dios dice eso? Soportaos en amor los unos a los otros. Entonces, el medidor, el termómetro del amor, me lleva a preguntarme eso. ¿Estoy amando a mis hermanos? ¿Los estoy soportando? Y si dice que hay que soportarlos, ¿por qué dice eso? Pues porque algunos son insoportables, ¿sí? Algunos hermanos son insoportables. Y eso es una realidad. Nadie se tiene que ofender por eso. Yo puedo ser insoportable para algunos de ustedes, por supuesto que sí. Pero si el amor de Dios está en tu corazón, está en tu vida, pues me vas a tener que soportar, ¿sí? Porque me amas, me tienes que soportar. Ay, 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 dicen algunos. Sí, sí te soporto, pastor. No sabes cuánto te soporto. Bien, mientras más me soportas, más me estás demostrando que hay amor de Dios en tu corazón. El amor está presente en tu corazón, ¿sí? El amor, el gozo. El gozo tiene que ver con la fortaleza espiritual que tenemos en los momentos de tribulación. ¿Recuerdan el pasaje del profeta de Nehemías cuando dijo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿El gozo del Señor es nuestra fortaleza? Bien, ¿cuándo es que necesito fortaleza? Pues cuando estoy siendo atacado en mis fortalezas, precisamente, que cuando recibo el ataque suelo sentirme débil. Me doy cuenta cuando estoy siendo atacado. Cuando no estoy siendo atacado, yo me siento perfecto, está todo bien, está todo tranquilo, está todo en orden, todo armonizado en nuestra vida. Pero cuando viene el ataque furibundo del infierno, que a veces viene a través de personas, por eso nos aclara la palabra de Dios que nuestra guerra, nuestra batalla no es contra sangre y carne. ¿Y por qué nos aclara el apóstol Pablo en Efesios 6 que no es contra sangre y carne? O sea, no es contra personas. ¿Por qué nos tiene que aclarar eso? Porque nosotros nos confundimos.
rápidamente y creemos que nos están atacando las personas y en realidad esa persona puede ser una persona muy amada mía, que me ama mucho y que en ese momento, por una carnalidad, una situación de carnalidad y por la influencia de espíritus inmundos, me está atacando. Por eso el apóstol Pablo dice, tu lucha no es contra esa persona, tu lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Están atacando allí a las personas que te rodean. Cuando alguien viene y te ataca, te falta el respeto, mira lo que hay alrededor de esa persona. Abre los ojos espirituales y observa. Observa. El otro día me pasó algo con una persona muy llamativo. Hacía rato que no me pasaba eso, no estar tan afilado en el discernimiento espiritual. Resulta que una persona, estaba conversando con una persona y esa persona de pronto la veo que se pone mal con la conversación. Se pone mal. Y yo, ¿qué le está pasando? Una persona que me respeta mucho, que me ama, que ha demostrado su amor hacia mí, su respeto hacia mí mucho tiempo, y de pronto se puso mal. Y cuando se puso mal, apareció la cara de una persona en ella que no era su cara. Y yo vi la cara, literal. Eso fue una visión. Vi la cara. No es que me pareció ver, que pareció que su cara se desfiguró y pareció otra cosa. No, 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 no. Desapareció su cara y apareció la cara de otra persona. Y resulta que esa otra persona que apareció, yo la conocía. Y esa persona tenía contrariedad conmigo. Entonces descubrí de dónde venía el ataque. El ataque venía de una persona endemoniada que había influenciado en el corazón de esta persona que me amaba y me respetaba. Y me pude dar cuenta, discernir espiritualmente qué le estaba pasando a esta persona. Porque si no, yo me lo hubiese agarrado con esa persona. Entonces, como lo pude discernir, comencé a conversar y a desgranarle la situación hasta que se dio cuenta y terminó diciéndome, por favor, te pido que me perdones. Perdóname porque no sé qué me pasó, pero me sentí en este momento como prejuicioso, no sé, me siento re mal por haberte dicho lo que te dije. Ok, ¿te das cuenta? ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos que ser conscientes, amados, que hay tres tipos de naturalezas en los seres humanos. El hombre natural, que no entiende las cosas que son del espíritu y que para él le son locura. El hombre carnal, que porque todavía es llevado por sus pasiones carnales y por sus influencias demoníacas que todavía andan dando vuelta en su mente, con pensamientos y tentaciones que todavía no puede dominar. Y el hombre espiritual que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podemos esperar del hombre natural? ¿Que nos entienda cuando nosotros hablamos las cosas que son del espíritu? No. Lo único que puedes esperar es que esa persona te vea como un loco, dice la palabra. Porque no discierne, no entiende las cosas que son del espíritu. Para él son locura. No las puede entender. Lo dice con toda claridad. Entonces no pretendamos que personas que no tienen a Cristo en su corazón se manifiesten a favor de lo que nosotros les estamos hablando en el espíritu. ¿Sí? Lo más probable es que lo reprueben, lo más probable es que lo rechacen, lo más probable es que hasta lo tomen personal y nos traten a nosotros de locos. Está establecido en la palabra eso. Entonces yo no me tengo que molestar, yo no me tengo que sentir afectado por alguien que me trata de esa manera cuando yo le estoy tratando de comunicar las mejores noticias que le podría dar a esta persona, que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, el hombre carnal. Cuando el hombre carnal con el hombre espiritual se transan en una conversación y el hombre carnal se deja llevar por la ira, se deja llevar por las emociones, se apasiona con esto y pierde el eje y pierde la razón, ¿quién es el que debe comprender lo que está pasando? ¿El hombre espiritual o el hombre carnal? El hombre espiritual, obviamente. ¿Te das cuenta? Esto es como cuando uno ve una pelea de niños. Si yo veo que dos niños, dos de mis nietos, están peleando, ¿sí? Físicamente se están agrediendo, y yo veo que uno le está pegando al otro más y lo está matando al otro, ¿qué hago yo? ¿Me meto en la pelea y lo agarro a trompadas al otro que le está pegando al más débil? Eso sería actuar como niño, sería hacer una locura. Yo debo entender la situación, discernir la situación, ¿sí? Y entrar a separarlos y a aquietarlos y a disciplinarlos y a ordenarlos para que no se sigan dañando. Pero yo no me voy a meter en la pelea para salir a defender al más débil y golpear al otro. Eso sería realmente una cosa totalmente descocada, loca, fuera de sí. Un hombre que no manifiesta adultez y madurez en su carácter. Sería
Una persona con problemas en su mente, serios problemas en su mente. ¿Me explico? Bien, entonces en el ámbito espiritual sucede lo mismo. Aquel que va más adelante en el camino de la santificación, el que está madurando, el que entiende más las cosas espirituales, debe comprender al carnal, debe entender al que es niño todavía, porque se manifiesta como niño. El apóstol Pablo dice que cuando él era niño, hablaba como niño, entendía las cosas como niño y actuaba como niño, ¿sí? Pero una vez que maduró, ya no habló más como niño, sino que habló como hombre adulto, entendió las cosas con madurez y actuó con madurez en su vida. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Pues él lo decía precisamente de cómo se manejaban los corintios dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia en Corinto había muchos carnales. Y él les dice, hermanos, ya no deben ser más niños en Cristo o niños carnales, ya no deben ser así, sino que deben madurar. Es tiempo de crecer, es tiempo de salir de esa estación. Ya basta de eso. Ya no pueden estar más en esa situación. Es tiempo de madurar y crecer en su carácter. Bien, ¿y cómo se crece en ese carácter? Pues permitiéndole al Espíritu Santo que nos llene cada día. Cada día. A ver, voy a mostrar este vaso, ¿sí? Que tiene agua. Si yo me tomo el agua, el vaso se vacía. ¿Ok? Ese es el concepto natural que se trata de aplicar a lo espiritual cuando se habla de llenura del Espíritu Santo. A ver, voy a tratar de explicarlo más sencillo. La gente cristiana cree a veces que la llenura del Espíritu Santo es algo semejante a cuando yo lleno este vaso. ¿Sí? Cuando yo lo lleno de agua este vaso, lo voy llenando, entonces eso sería semejante a la llenura del Espíritu Santo. Entonces, se hacen una pregunta. ¿Por qué se vacía entonces el cristiano? Si se supone que todos los días se tiene que llenar, entonces, ¿qué está pasando con el Espíritu Santo? ¿Se evapora como el agua en el vaso? ¿Se derrama? ¿Se le cayó el agua? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdió el agua que estaba dentro? ¿Por qué perdió el Espíritu Santo? Y por eso no se entiende la llenura muchas veces, cuando en realidad la llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso. La llenura del Espíritu Santo, si ustedes anotan ahora, anoten por favor, Efesios capítulo 5, versículo 18, versión TLA, léanlo en esa versión, TLA, ahí van a entender clarísimo, se los dejo anotado para que después ustedes lo lean, lo mediten, ¿sí? Lo busquen, hagan ese ejercicio y puedan ir comprendiendo de qué se trata esto. Fíjense, en la versión Reina Valera dice así: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Ese verbo, sed, habla de una acción continua. Tenemos que ser llenos ayer, hoy y siempre. Siempre estar siendo llenos del Espíritu. Ahora, fíjense lo que dice en la TLA. El mismo versículo. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Y escucha ahora. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que está controlada por el Espíritu Santo. Es una persona que está gobernada por el Espíritu Santo. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con esto del vaso que llena el agua que llena un vaso, ¿sí? Porque eso es un pensamiento natural. Lo que tiene que ver con esto de la llenura del Espíritu Santo en la palabra es que cada uno de nosotros, cuando manifestamos el fruto del Espíritu Santo, cuando manifestamos el fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todo lo que leíamos recién, cuando eso se manifiesta en nuestra vida, es que le estamos dejando al Espíritu Santo controlar todas las pasiones que son contrarias a ese fruto. ¿Sí? Nos está controlando. En vez de haber odio, hay amor. En vez de haber amargura, hay gozo. En vez de haber conflictos internos y externos, hay paz. En vez de haber malicia en mi corazón para dañar a alguien y vengarme contra alguien, hay benignidad, hay bondad. En vez de ser violento para tratar de imponer justicia a mi manera, hay mansedumbre, hay templanza.
En vez de ser incrédulo, manifestarme duro en mi corazón e incrédulo con la palabra de Dios, ¿qué hay? Fe. ¿Te das cuenta? Eso es cuando el Espíritu Santo te está gobernando. Se está manifestando en el fruto de su presencia en tu vida. La permanencia de su presencia en tu vida hace que ese fruto comience a brotar cada día más. Entonces, eso quiere decir que tú estás siendo controlado por el Espíritu Santo, lo cual es sinónimo de estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces estás bajo su control. Ahora, el texto bíblico, ¿por qué me gusta que la versión TLA? La versión Reina Valera dice lo mismo, pero la TLA dice una palabrita que abre mucho el texto para el entendimiento. Dice, más bien permitan. Recién nos hacíamos una pregunta. ¿No suena soberbio decir que yo le tengo que permitir a Dios? ¿No suena soberbio decir que yo soy el que le tengo que permitir al Espíritu Santo que me guíe? Ante un Dios que es soberano y hace lo que quiere y es todopoderoso. Bien, claro que no. No es soberbio. ¿Pero por qué no es soberbio? Porque Dios lo estableció de esa manera. Porque Él respeta tu libre albedrío en ese sentido. Tú tienes libertad para escoger ser una persona fiel o ser una persona infiel. Tú tienes la libertad de escoger. No quiere decir eso que tengas el poder de hacerlo. Escúchenme con atención, por favor. Yo puedo escoger con toda libertad ser un fiel hijo de Dios, pero cuando lo intento hacer por mis propias fuerzas, nunca lo lograré. Entonces, el Espíritu Santo es necesario en mi vida. Yo tengo que permitir que Él me controle, me gobierne y me llene de esa manera para que yo pueda ser fiel a Dios. Entonces es una búsqueda del Espíritu Santo cada día. Yo debo manifestar mi dependencia del Espíritu Santo cada día. Eso hace un hombre espiritual. Manifiesta su dependencia a Dios cada día. ¿Sí? Toma la decisión, pero rápidamente se da cuenta que no puede. Entonces, ¿qué necesita? La presencia del Espíritu Santo controlando sus emociones, pasiones, etc. Otra característica que tiene el hombre espiritual es que es precisamente humilde y dependiente de Dios. El hombre carnal, no. El hombre carnal hace las cosas a su manera, actúa como se le antoja, él elige los caminos, y como es carnal, siempre elige mal, siempre elige caminos destructivos para su vida. En cambio, el hombre espiritual es humilde y es dependiente de Dios. Dependiente de Dios. Ahora, ser dependiente de Dios no significa inmadurez. Ya explico ese detalle. Tomo mucho agua, hermanas, para la garganta, que si no pierdo la voz rapidito. Cuando hablamos de dependencia de Dios, no significa inmadurez. ¿Por qué digo esto? Porque se supone, desde el punto de vista de la psicología, que el hombre tiene 3 etapas en la vida. Tiene la etapa de dependencia, la etapa de independencia y la etapa de interdependencia. La etapa de dependencia es cuando nacemos, cuando somos niños, infantiles, totalmente dependientes de nuestro entorno, de nuestros mayores, de quienes nos cuidan, nos protegen, nos sustentan, totalmente dependientes de ese mundo externo, porque si no, morimos. ¿Sí? Si abandonamos un niño, se muere. ¿Ok? Por inanición, por lo que fuese, por el descuido que fuese. Ahora, ese niño crece, va creciendo y pasa de la etapa de la niñez a la adolescencia a la juventud. Y cuando ya está pasando esa etapa entre la adolescencia y la juventud, se manifiesta un deseo natural, no hay que asustarse por eso, es un deseo natural de independencia. De independencia. Primero era dependencia y después viene ese deseo de independencia. ¿Por qué? Porque ya empieza a sentir que tiene alitas, que ya puede hacer solo muchas cosas, que ya puede volar solo, que ya se puede autosustentar, que ya puede trabajar para sí mismo, y que ya no necesita que los padres estén encima poniéndole todo el tiempo esos límites, esos parámetros, esas cosas que siente que hasta que le molestan, esas cosas que hacen los padres cuando está en esa etapa. ¿Sí? Y cuando los padres se vuelven impositivos, inquisidores, cuando los padres se vuelven hasta violentos contra ellos porque están manifestando este deseo de independencia y los ven inmaduros y se vuelven los padres muy violentos contra eso, ¿qué es lo que ocurre en el jovencito? Se vuelve rebelde. Rebelde. ¿Por qué? Porque se rebela. De ahí viene la palabra rebelde, ¿sí? Se rebela. Se rebela. Con B larga, de rebelión.
se rebela contra esa estructura que lo está agobiando, que él siente que lo ahoga, que lo apaga, que lo quiere gobernar, y él quiere hacer las cosas a su manera. ¿Sí? Él cree que ya tiene la autosuficiencia y la autodeterminación suficiente como para poder hacer lo que se le antoje de su vida. ¿Ok? Ese es el momento de inmadurez que se vive entre la etapa de dependencia y la etapa de interdependencia, que es la etapa de la madurez. En la interdependencia, el hombre y la mujer entienden que son seres sociales que necesitan del otro. En todo sentido necesitamos del otro, de papá, de mamá, de los hermanos, de la sociedad, del maestro, del jefe, de quien sea. Todos los seres humanos que se relacionan con nosotros son importantes en nuestra vida, porque si no nosotros nos morimos de infelices en la soledad, ¿sí? Entonces, cuando el hombre crece y madura y se da cuenta de lo importante que son las personas que lo rodean, comienza a ser respetuoso. Deja de ser rebelde, deja de rebelarse contra todo, deja de manifestarse en ese estado de adolescencia, ¿sí? Y comienza a manifestarse en un estado de madurez, es decir, una persona que valora los afectos, las relaciones, las personas, que entiende que las necesita y ellos lo necesitan a él. Entonces, pasamos de la etapa de la dependencia a la independencia, que dije recién, aunque es natural que se viva, tiene cuestiones bastante complejas. De hecho, es tan compleja esa etapa, que es la más parecida a la carnalidad del cristiano, que muchas personas, se dice, desde la psicología también, que hay adolescentes eternos. O sea, una persona puede tener 50 años y se manifiesta como un adolescente todavía en su vida. Todavía sigue siendo un adolescente mentalmente hablando. Psicológicamente hablando, todavía es un adolescente. 60 años, 70 y se puede morir como un adolescente. Y nunca haber madurado. Qué triste que es cuando el ser humano no atraviesa las etapas de su vida de manera saludable. Es triste ver un hombre adulto siendo infantil en la vida, siendo poco serio, siendo poco responsable, siendo una persona que no ha entendido lo importante que es él para los demás y lo importante que son los demás para él. ¿Sí? Cuando el hombre entiende eso, hombre refiriéndome genéricamente, ¿no? Varón y mujer entienden eso, entonces están dando señales de que han madurado. Bien, en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros cuando nacemos en Cristo, cuando venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, es un nacimiento nuevo. Y estamos allí en ese estado de dependencia total de Dios. Total. ¿Sí? Necesitamos de Dios cada día. Por eso es que se le dice a esa etapa la etapa del primer amor. Vieron que hay personas que dicen, no, yo cuando llegué al Señor, día y noche metido con la Biblia, orando, cantando y salí a predicar y qué sé yo. Ok, perfecto. ¿Por qué hacías eso? Porque tenías una dependencia de Dios absoluta y Dios se manifestaba en tu vida porque Él es un Padre cuidador, protector, sustentador, que está con nosotros a pesar de las circunstancias que estemos viviendo en ese momento. Ahora, es importante entender que debo seguir creciendo. Entonces, ¿qué hacen las personas? Empiezan a crecer en el espíritu, empiezan a crecer en conocimiento, empiezan a crecer en muchas áreas de su vida espiritual. Y algunos llegan a la etapa de la adolescencia espiritual y creen que pueden ser independientes, ¿sí? Entonces, ya empiezan a manifestarse con el pastor y empiezan, pastor, yo creo que tengo un ministerio, yo creo que estoy preparado para servir y salir a las naciones a predicar el evangelio, yo creo que debería estar plantando iglesia y tendría que estar... Y uno los mira y los ve tan adolescentes, tan adolescentes. Y encima uno les dice que todavía no están preparados, que si uno les dice que no están preparados es para cuidarlos a ellos, porque si uno los lanza, ¿qué pasa con esas personas? Salen a sufrir. Cuando se dan cuenta lo que significa la vida ministerial, van a sufrir, como dicen acá en la Argentina, como caballo prestado. ¿Sí? Van a sufrir como caballo prestado, porque el ministerio requiere de cierta madurez y preparación para salir a llevarlo a cabo, porque si no vas a sufrir, van a sufrir tus hijos, no estás preparado. Entonces, ¿qué piensa el carnal adolescente? Ah, no, pastor, lo que pasa es que usted no reconoce los dones que Dios me ha dado, usted no reconoce que yo tengo mis cosas, yo tengo mis virtudes, yo tengo mis talentos, y que yo esto, y que yo lo otro, y que yo, y yo, y yo, y yo. ¿Qué es lo que tiene grandote esa persona? El yo.
El yo todavía está sentado arriba del trono. A Cristo lo incluyó en su vida, pero el yo, el ego, todavía es gordo así, ¿sí? Y eso lo va a destruir. Si uno apoya eso, lo va a destruir, ¿sí? A mí me encanta ver cuando los hermanos van creciendo y van desarrollando sus dones, sus talentos y todo, y cuando de pronto empiezo a ver estas cositas así como que no, yo puedo solo, yo quiero hacer esto, yo tendría que estar haciendo tal otra. Cuidado, no quemes etapas, no seas ansioso, no te metas donde no te llaman, porque te va a salir caro, vas a sufrir. Entonces uno, ¿qué es lo que trata de hacer? De hacerlo, frenar un poco el ritmo, ¿sí? Vamos despacio, hermano. A ver, está bien, espera un poco. Vamos a estar orando para que el Señor confirme esto y uno lo va tratando de hacer madurar un poco más para que cuando tenga que salir a servir, lo haga de la manera que debe hacerlo. ¿Cómo debe hacerlo? Siendo una persona humilde que depende de Dios. Eso es un hombre espiritual. Un hombre humilde que depende de Dios, que depende en el sentido no del niño infantil de dependencia total, sino que ha entendido que él es un ser maduro espiritualmente y tiene que tener una relación de interdependencia con Dios. Ha entendido que Dios es todo para él, pero que él también es importante para Dios, porque Dios lo escogió para ser su colaborador, para ser su embajador, para hacer luz y sal en la tierra, para ser su representante en la tierra. Y eso lo estableció Dios, no yo. Dios lo establece así. Dios establece así. Él te declaró a ti su embajador, Él te declaró a ti su colaborador, Él te declaró a ti su representante en la tierra, Él te declaró a ti el rey y el sacerdote que pisa esta tierra representando su reino y su presencia en esta tierra. Entonces, ¿es importante la humildad? ¿Es importante la dependencia de Dios? Por supuesto que sí. Miqueas capítulo 6, verso 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. ¿Nos damos cuenta entonces de la importancia de la humildad? Si me someto a Dios y soy obediente, si me someto a Dios en obediencia, Él me exaltará cuando sea tiempo, dice la palabra. Dios no nos saca verde del cajón, ni de la planta. ¿Sí? Dios permite el tiempo de madurez, nos quiere llevar a ese tiempo de madurez para que cuando seamos arrancados como fruto maduro de la planta, podamos ser de edificación y de nutrición para otras personas. El hombre espiritual tiene un corazón lleno de amor y compasión. Vamos a desarrollar esta y uno más. Y vamos a terminar hoy aquí con el mensaje. Vamos a dejar aquí porque todavía hay mucho para desarrollar, como les dije. Pero hoy vamos a ver estos dos últimos puntos. El hombre espiritual tiene un corazón lleno de amor y de compasión, como el corazón mismo de Jesús. Jesús tenía su corazón lleno de amor. Y era un hombre compasivo. Y por eso, el apóstol Juan, a quien él mismo llamó su discípulo amado, él también se le conoce como el discípulo del amor. El apóstol Juan dice en 1 Juan 4:7, amados, comienza diciéndonos así, justamente, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Fíjense qué frase tan cortita, tan sencillita, tan clarita y tan fundamental para ser un ser espiritual. Debemos amarnos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Así de sencillo. Y dice el texto, de manera
imperativa, está conjugado el verbo amémonos de manera imperativa, es decir, es una orden que el Señor nos da. Ama a tu hermano, porque Dios es amor. Yo soy amor. Yo derramo mi amor en tu corazón. Por eso te ordeno que ames a tu hermano, porque soy yo el que te da la capacidad de amar. Yo sé que tú lo puedes hacer porque tienes mi amor derramado en tu corazón. Por eso tú puedes amar. Por eso tú puedes soportar al insoportable. Por eso puedes perdonar lo imperdonable. ¿Te das cuenta? Porque Dios es amor. No es porque tú eres buena persona. No, es porque Dios es amor y Dios te habita a ti. Y como Dios te habita, tú tienes capacidades divinas. No porque eres Dios, cuidado, no nos equivoquemos y arranquemos para el lado de los tomates. He escuchado prédicas por ahí que dicen que somos dioses. Nosotros no somos dioses, amados, no nos equivoquemos. Esas son malas interpretaciones de textos bíblicos. Nosotros no somos dioses, somos hombres pecadores redimidos por la sangre del Cordero de Dios, resucitados espiritualmente porque Dios nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, y Él aún así envió a su Hijo para darnos vida cuando estábamos nosotros muertos. Y si nosotros amamos, dice la palabra, amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. O sea, no hay mérito en nosotros, no hay mérito en nosotros, es porque Dios nos habita, que tenemos las capacidades divinas de ¿qué? De amar, de perdonar, de soportar, de tener gozo, de tener paz. Todas son cosas preciosas y divinas que el Señor permite en nosotros. Son atributos divinos. En teología a eso se les llama atributos transferibles de Dios. Son atributos divinos que Dios nos transfiere a nosotros, sus hijos. Amén. Y el último punto de hoy es, el hombre espiritual busca la santidad y rechaza el pecado. No dice que no peca. No dice que el hombre espiritual no peca. No existe tal cosa. Tampoco debemos engañarnos, dice el mismo apóstol Juan en 1 Juan 1:8 y en 1 Juan 1:10, dice claramente que no nos debemos engañar diciendo que no hay en nosotros pecado. Eso es mentira. Eso es mentira. Por más espirituales que seamos, por más llenos del Espíritu Santo que estemos, una y otra vez puede ocurrir que pequemos, ya sea que pequemos en los pensamientos, en los sentimientos, en nuestras conductas, o aún pecar por omisión. ¿Cuándo peco por omisión? Cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Eso es pecado, dice la palabra. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Estoy omitiendo hacer algo que sé que tengo que hacer, eso también es pecado. ¿Sí? Porque a veces hay gente que se escuda en eso y dice, pero si yo no hice nada. Exactamente, no hiciste nada. Cuando tenías que hacerlo, no hiciste nada. Eso es pecado, dice la palabra. Sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. ¿Ok? Está mal el texto, perdón. Es 1:15 al 16. 1 Pedro 1:15 al 16. Ahí me falta un 1. Bien, ¿lo leemos de nuevo? Si no, dice, como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, ¿qué nos quiere decir con esto el Señor? Que no nos está pidiendo algo, primero, que no podemos ser. Si Él te dice que tú puedes ser santo, es porque lo puedes ser. Segundo, es porque Él te da el ejemplo. Primero, Él dice yo soy santo. Por eso tú tienes que ser santo. Si a Dios no le da un ataque de ira y de arrebato, de enojo contra mí porque peco muchas veces, y me parte al medio de un ataque de ira, ¿sí? Porque podría hacerlo como Dios soberano que es, si Dios no hace eso porque me ama y está gobernado por la santidad, si Dios no hace eso, eso es lo que Él me quiere transmitir a mí cuando me dice, si yo hago esto, pues si yo soy santo en mi manera de actuar contigo, tú también tienes que aprender de mí. Así como yo soy, tú también puedes ser. Ahora, entendimos que no podemos ser como Él si no lo tenemos a Él gobernando nuestra vida. Todo lo que podemos hacer y ser, las dos cosas, hacer y ser, es gracias a que Él nos controla y nos llena cada día más. Y tú eliges, ¿a quién alimentas más? ¿Al hombre carnal o al hombre espiritual? ¿Sí? Estoy recordando una
vieja historia que cuando recién me convertí al Señor, recuerdo que un predicador nos contaba de un hombre de campo que tenía 2 perros, un perro negro y un perro blanco. Y dice que los perros se peleaban mucho, todos los días se peleaban, ¿sí? Una anécdota campesina, según nos contaba este hombre. Y los perros se peleaban mucho. Entonces un día ganaba un perro y al otro día ganaba otro perro. ¿Y de qué se dio cuenta el hombre de campo? Que cuando él les daba de comer a los perros, les daba de comer a los 2 juntos. Y alguno de los 2 predominaba en esa pelea, se peleaban cuando iban a comer, y alguno de los 2 predominaba y le ganaba la comida al otro. Entonces ese se alimentaba y comía ese día el doble, la porción doble de comida. Otro día ganaba el otro, comía el otro, entonces la porción doble, y así sucesivamente. Y lo que se dio cuenta él, al pasar los días y al analizar la conducta de los perros, es que el que siempre que ganaba la pelea, el que siempre le ganaba al otro la pelea, era el que comía la porción doble. O sea, el que estaba más alimentado, el que estaba más energético, energizado, más nutrido, ¿sí? El que estaba con toda la polenta física era el que le ganaba al otro que estaba muerto de hambre. ¿Ok? Entonces el predicador nos decía, así es el hombre espiritual y el hombre carnal. El perro blanco representa al hombre espiritual y el hombre carnal, el perro negro, ¿sí? Entonces, a quien alimentemos más es el que va a predominar sobre el otro. Si yo alimento al perro blanco, le va a dar una paliza al perro negro. Si alimento al perro negro, a la carne, le va a dar una paliza al hombre espiritual, ¿sí? Y va a vencer porque está más nutrido. Por eso, justamente la palabra del Señor dice que no proveamos para la carne, porque eso es proveer para corrupción. Entonces, cuando yo proveo para la carne, cuando yo le alimento la carne, estoy fortaleciendo el perro negro, que después viene y le da una paliza al perro blanco, que es mi hombre espiritual, y pierdo las batallas a diario. Entonces, no fortalezcamos ni le demos de comer al hombre carnal, porque si no se va a alimentar, se va a fortalecer y el hombre espiritual muere por inanición, porque el hombre espiritual se alimenta de palabra de Dios, de oración y de comunión con el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar aquí hoy entonces el mensaje, como les dije. Quedamos en el 6, en el punto 6. Pero todavía tenemos que desarrollar hasta el punto 10 para recién ahí ver qué prácticas son, qué disciplinas nos enseña la Biblia, prácticas espirituales y disciplinas espirituales para llegar a transformarme en un hombre espiritual. Amén. Para allá vamos. El próximo fin de semana entonces vamos a compartir la tercera parte de este mensaje y esperemos poder terminarlo el próximo fin de semana. Amados, gracias al Señor por esta palabra. Oramos y agradecemos al Señor, ¿sí? Padre bueno, te agradecemos en esta tarde por esto tan precioso que nos has dado, Señor, de comer, esto que nos nutre, que nos alimenta, que nos fortalece. Estamos aquí justamente trabajando para que el hombre espiritual sea el que se vaya desarrollando en nosotros y la imagen del Hijo de Dios se imprima cada vez más en cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias en esta hora, Padre bueno, porque sé que tú estás obrando en el corazón de la iglesia, tú estás obrando en nuestra mente, en nuestro corazón y estás llevándonos por medio de tu Espíritu Santo a la verdad, a la justicia y a las prácticas y disciplinas espirituales que nos harán desarrollar, crecer y salir del estado de hombre carnal a el hombre espiritual, avanzar hacia el hombre espiritual. Todos anhelamos eso, Señor. Todos anhelamos vivir una vida plena en Cristo, una vida llena de tu presencia y una vida gobernada por tu presencia. Abrimos nuestro corazón a esta palabra, te pedimos que la grabes, Señor, en nuestra vida y que el próximo sábado podamos completar los conceptos que hoy han quedado abiertos, Señor, para que podamos entender más y mejor nuestra vida plena en Cristo Jesús. Muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén, Señor. Y amén.